Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog grimoriomagiadelcaos.blogspot.com. Bienvenidos, viajeros de lo arcano, a un nuevo episodio de Podcast Caótico, el espacio donde desentrañamos los misterios más profundos de la magia del caos. Hoy nos adentraremos en la mente retorcida de uno de los autores más enigmáticos y perturbadores de la historia, Howard Philip Lovecraft. Pero no solo hablaremos de su obra, sino de cómo su visión de entidades primigenias que habitan los rincones oscuros del cosmos resuena profundamente con la magia del caos. Porque, al final del día, ¿qué es el caos sino un eco del abismo insondable que Lovecraft nos describió con tanto detalle? En este episodio te voy a enseñar la historia de Howard Philip Lovecraft, además de 2 hechizos caóticos para invocar fuerzas primordiales, estas entidades dormidas más allá del tiempo y del espacio que Lovecraft describió. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy no solo expandirá tu práctica mágica, sino que te brindará herramientas para enfrentar y resolver los desafíos más complejos de tu vida cotidiana. Este conocimiento no es para cualquiera, pero si sigues aquí, ya has dado el primer paso hacia el dominio de lo inexplicable. Lovecraft, un hombre atrapado entre la cordura y la locura, entre la realidad y el abismo, desarrolló un universo que desafía no solo nuestra percepción de lo que llamamos real, sino también la misma estructura de la existencia. Su visión del cosmos, plagada de entidades ancestrales e indescifrables, parece anticipar los postulados de la magia del caos, un sistema mágico donde los símbolos, los dioses y los rituales no son más que herramientas en manos del mago, que las manipula y descarta a voluntad. La magia del caos, con su enfoque pragmático y desprovisto de dogmas, encuentra en la obra de Lovecraft una fuente de símbolos y mitologías maleables, listas para ser moldeadas y activadas por la voluntad del practicante. Howard Phillips Lovecraft, nacido en Providence el 20 de agosto de 1890, es reconocido como uno de los grandes innovadores del relato del terror y la ciencia ficción del siglo XX. Sus obras introdujeron un tipo de horror que se apartaba del enfoque tradicional en lo sobrenatural, los demonios, los fantasmas y la brujería, para en cambio explorar las vastedades del cosmos y la insignificancia de la humanidad en él. Lovecraft desarrolló una mitología propia, conocida como los mitos de Tulu, que ha ejercido una profunda influencia en la literatura contemporánea de horror y en el pensamiento esotérico. Y es que la obra de Lovecraft es el ejemplo perfecto del horror cósmico, un subgénero literario que introduce una escala de terror mucho mayor que la del simple enfrentamiento entre el bien y el mal. En su universo, la humanidad es un mero accidente en el vasto y frío universo, poblado por seres primigenios e indiferentes al sufrimiento humano. Este terror, derivado de la insignificancia del ser humano frente a fuerzas cósmicas incomprensibles, tiene resonancias filosóficas con las teorías científicas emergentes de su tiempo, en particular con el darwinismo y el creciente conocimiento del universo. Así, el escritor convirtió las lagunas de conocimiento científico en oportunidades para infundir horror. La ciencia, que intenta develar los misterios del cosmos, en sus historias se enfrenta a un abismo de terror e ignorancia, como se ejemplifica en El color que cayó del espacio, donde los esfuerzos humanos por entender un meteorito extraño culminan en una desesperada locura. Lovecraft, aunque en vida no alcanzó una fama significativa, logró dejar un legado importante que fue preservado por el Círculo de Lovecraft, un grupo de escritores y seguidores con los que mantuvo una prolífica correspondencia. Autores como Robert E. Howard, Clark Ashton Smith y August Derleth colaboraron y expandieron su mitología, consolidando los mitos de Tulu como un pilar de la literatura de terror. Derleth, en particular, sistematizó la mitología de Lovecraft, acuñando el término los mitos de Tulu, mientras que el propio Lovecraft prefería referirse a sus relatos como Yoxototería,
en alusión a una de las entidades cósmicas más poderosas de su panteón, Yog-Sothoth. Quizá la característica más distintiva de la obra de Lovecraft es su estilo literario, con un lenguaje arcaico y una adjetivación exuberante poblada de términos como ciclópeo, atávico y giboso. El autor tejía una atmósfera de antigüedad y misterio. Este uso deliberado del vocabulario y la estructura narrativa no solo aumenta la sensación de lo desconocido, sino que también contribuye a la percepción de que los horrores descritos están más allá de la comprensión humana. A través de estos recursos, Lovecraft lograba que el lector se sintiera diminuto, aplastado por la magnitud del terror que describía. Pero el impacto de Lovecraft también trascendió el ámbito de la literatura, influyendo en diversas ramas del ocultismo y la magia moderna. Aunque Lovecraft no fue un ocultista en el sentido tradicional, su obra está impregnada de temas que resonaron profundamente en las corrientes esotéricas de principios del siglo XX. Su creación más famosa en este ámbito es el Necronomicon, un grimorio ficticio atribuido al árabe loco Abdul Azrahed, que describe rituales oscuros y conjuros para contactar con seres de dimensiones más allá de la nuestra. A pesar de ser una invención literaria, el Necronomicon ha capturado la imaginación de ocultistas y se han publicado versiones apócrifas del libro, con varios practicantes de magia contemporánea alegando su autenticidad. Este fenómeno refleja el poderoso impacto de Lovecraft en la cultura popular y su capacidad para fusionar ficción y mito de manera indistinguible. Así, Lovecraft también es, de manera indirecta, una figura significativa en la evolución de la magia moderna. Aunque no estaba personalmente vinculado a movimientos ocultistas como la Orden Hermética del Alba Dorada o la Ordo Templi Orientis, sus ideas, especialmente las relacionadas con el contacto con entidades cósmicas y el uso de conocimientos prohibidos para adquirir poder, encontraron eco en las prácticas de figuras como Aleister Crowley. Crowley, famoso mago británico y fundador de la Fraternidad de la Estrella de Plata, desarrolló un sistema de magia ceremonial conocido como Magic Telémica, influenciado por la teoría de la voluntad de Nietzsche y por la magia ritual tradicional. Aunque no existe evidencia de una conexión directa entre Lovecraft y Crowley, sus ideas se cruzan en el ámbito de lo esotérico, en particular en la noción de que existen poderes más allá de la comprensión humana que pueden ser invocados y manipulados. Crowley, al igual que Lovecraft, era un buscador de lo desconocido, convencido de que era capaz de contactar con entidades cósmicas a través de rituales mágicos. Este paralelismo entre la magia de Crowley y los horrores de Lovecraft es fascinante, ya que ambos hombres, desde sus respectivos campos, buscaron rasgar el velo que separa la realidad cotidiana de los misterios insondables del universo. Mientras que Crowley lo hacía desde la práctica activa de la magia ritual, Lovecraft lo hacía a través de su pluma, dando forma a horrores que, aunque ficticios, tocaban una fibra profunda en la psique humana. El pensamiento esotérico del siglo XIX y principios del XX, con figuras como Blavatsky y su teosofía, también tuvo ecos en la obra de Lovecraft. Aunque el autor nunca se declaró teósofo, su obra comparte el interés por civilizaciones antiguas, por secretos arcanos transmitidos a través de eras y por el conocimiento prohibido. De hecho, se ha argumentado que Lovecraft, a través de sus relatos de seres inmortales y deidades antiguas que trascienden el tiempo y el espacio, contribuyó a una versión secular del gnosticismo, en el cual el conocimiento es peligroso y el ser humano, al adquirirlo, arriesga su cordura y su alma. Otro de los elementos más fascinantes de la obra de Lovecraft es la creación de los mitos de Cthulhu, una compleja cosmología de seres cósmicos y ancestrales que habitan en dimensiones más allá del tiempo y el espacio. Cthulhu, Azathoth, Nyarlathotep, entre otros, no son solo entidades ficticias, sino arquetipos poderosos que, desde la perspectiva de la magia del caos, pueden ser invocados y utilizados como servidores mágicos. La figura de Cthulhu, por ejemplo, encarna el caos primordial, el miedo irracional a lo desconocido, y puede ser interpretado
como un símbolo del poder destructivo y creativo que el mago del caos puede canalizar. Y esto es porque en la magia del caos, los mitos y las creencias no son absolutos. Al contrario, son fluidos y maleables, y el mago puede crear, destruir o transformar cualquier sistema simbólico según su voluntad. El poder de los mitos de Cthulhu radica precisamente en su maleabilidad. Lovecraft los diseñó como ficciones, pero los practicantes de magia del caos los han elevado a la categoría de mitologías vivas, capaces de interactuar con nuestra realidad de maneras sorprendentes. En este sentido, el universo de Lovecraft no es simplemente literatura, sino un vasto campo simbólico lleno de potenciales para el mago del caos. Otra de las claves para comprender la obra de Lovecraft a profundidad es su visión nihilista del universo. En sus relatos, el ser humano es un ente insignificante, atrapado en un cosmos indiferente y hostil. Las entidades cósmicas que pueblan su universo no son benevolentes ni malévolas, simplemente existen, y su mera existencia amenaza con destruir la frágil cordura humana. Este sentimiento de insignificancia cósmica, lejos de ser una barrera para el mago del caos, es en realidad una oportunidad. En la práctica de la magia del caos, la disolución del ego y la confrontación con el vacío son herramientas poderosas para trascender las limitaciones impuestas por la realidad consensuada. También, Lovecraft nos enseña que el conocimiento, especialmente el conocimiento prohibido, es peligroso. En muchos de sus relatos, los protagonistas que buscan descubrir los secretos del universo terminan siendo consumidos por la locura o destruidos por fuerzas más allá de su control. Sin embargo, desde la perspectiva de la magia del caos, el peligro inherente al conocimiento oculto no es un impedimento, sino una puerta hacia nuevas posibilidades. Al igual que los protagonistas de Lovecraft, el mago del caos busca adentrarse en territorios desconocidos, enfrentándose a los abismos de su propia psique y a las fuerzas primordiales que acechan más allá del velo de la realidad. La locura, en este contexto, no es una maldición, sino una forma de liberación. Otro de los aspectos más intrigantes de la obra de Lovecraft es su exploración de los sueños y las dimensiones paralelas. En relatos como La llave de plata y A través de las puertas de la llave de plata, Lovecraft describe un universo en el que los sueños no son simplemente creaciones de la mente, sino portales hacia otras realidades. Esta idea resuena profundamente en la práctica de la magia del caos, donde los sueños y las visiones son herramientas esenciales para explorar los planos de existencia más allá del plano físico. El mago del caos podría utilizar las técnicas descritas en la obra de Lovecraft como un modelo para explorar los reinos oníricos y dimensionales. A través de la creación de servidores oníricos o la activación de sigilos en estados de trance, el practicante puede navegar las corrientes del inconsciente colectivo, accediendo a planos de existencia donde las leyes de la física y el tiempo no se aplican. En estos reinos, las entidades Lovecraftianas como Nyarlathotep, el caos reptante, pueden ser percibidas no solo como personajes de ficción, sino como manifestaciones de fuerzas arquetípicas que el mago puede canalizar y utilizar en su trabajo mágico. Un aspecto crucial en la práctica de la magia del caos es la creación de servidores mágicos, entidades psíquicas diseñadas para cumplir un propósito específico. Estos servidores pueden ser programados por el mago para realizar tareas como la protección, la manipulación de la realidad o la obtención de conocimiento. Los personajes y entidades de la obra de Lovecraft, especialmente los dioses y seres cósmicos, son una rica fuente de inspiración para la creación de este tipo de servidores mágicos. Cthulhu, por ejemplo, puede ser conceptualizado como un servidor del caos y destrucción, una fuerza primordial que puede ser invocada para desatar el caos en la vida del practicante o para eliminar obstáculos que se interponen en su camino. Por otro lado, Nyarlathotep, el mensajero de los dioses exteriores, puede ser utilizado como un servidor de conocimiento y comunicación, facilitando la conexión del mago con dimensiones más allá de lo visible. La clave aquí es entender que, en la magia del caos,
el practicante tiene el poder de moldear estas entidades a su antojo, transformándolas en herramientas útiles para su trabajo mágico. Ritual 1. ¿Cómo crear un Shoggoth? Ahora, vamos a sumergirnos en una de las prácticas más fascinantes y a la vez peligrosas dentro del ocultismo: la creación de Shoggoths, entidades mágicas derivadas de las obras de Howard Philip Lovecraft, que también guardan una relación directa con los tulpas tibetanos o los egregores de la tradición occidental. Estas criaturas, en esencia, son seres sin forma que los magos pueden moldear y controlar para cumplir con distintos propósitos. Sin embargo, como lo advertiremos en este podcast, estas entidades no solo pueden ser útiles, sino que, al igual que en los relatos de Lovecraft, también pueden volverse peligrosamente independientes. Para comprender la creación de un Shoggoth, primero debemos situarnos en la cosmovisión Lovecraftiana. Lovecraft describió a los Shoggoths como seres sin inteligencia propia, creados originalmente por los grandes antiguos para servirles como esclavos. Estos seres tienen la habilidad de asumir cualquier forma que sus maestros deseen, lo que los convierte en herramientas poderosas. No obstante, a lo largo del tiempo, los Shoggoths comenzaron a ganar inteligencia y en muchos casos se rebelaron contra sus amos, generando caos y destrucción. De forma similar, en las tradiciones mágicas de diversas culturas se han registrado métodos para la creación de entidades que sirven como esclavos o sirvientes. En el Tíbet, por ejemplo, los magos llaman a estos seres tulpas o formas de pensamiento, y su proceso de creación es muy similar al descrito por Lovecraft. En su libro Misterios y magia en el Tíbet, Alexandra David Neal describe cómo creó un tulpa con propósitos experimentales. Con el tiempo, la entidad adquirió una personalidad propia e independiente, hasta el punto en que tuvo que disolverla debido al poder creciente del tulpa. Este mismo principio se ha registrado en escritos de diversas tradiciones mágicas y chamánicas. Eastbrooks, en su obra Hipnotismo, relata cómo mediante la autosugestión creó un oso polar imaginario que, al igual que los tulpas y los Shoggoths, se volvió cada vez más autónomo y comenzó a aparecer en momentos inesperados, desafiando el control de su creador. El concepto que une estos relatos es la creación de formas mentales que, si bien son creadas para servir, pueden llegar a convertirse en una amenaza si se vuelven demasiado poderosas o desobedientes. Desde la antigüedad, los magos y chamanes han experimentado con diversas técnicas para crear estos seres mágicos. El método más común y poderoso para la creación de un Shoggoth involucra el uso de energía sexual, una técnica muy antigua que aparece en varias culturas. La relación entre la palabra Shoggoth y el término caldeo Shagatai, que significa fornicación, sugiere que este tipo de energía es fundamental en el proceso de creación de estas entidades. Como hemos visto, los fenómenos poltergeist, asociados frecuentemente con los niños en la pubertad, son un ejemplo claro de cómo la energía sexual puede desencadenar la manifestación de seres o fenómenos sobrenaturales. Los Shoggoths, debido a su naturaleza caótica y destructiva, requieren de una cantidad considerable de energía para ser creados y mantenidos, lo que hace que el uso de este tipo de energía sea particularmente apropiado. A lo largo de la historia, algunos magos han recurrido al uso de sus propios fluidos corporales, como el semen o la sangre, para dar vida a estas entidades. Uno de los ejemplos más potentes es el proceso de creación de un homúnculo en la alquimia medieval, donde el mago añadía su semen a un recipiente durante un periodo de tiempo, acompañado de palabras y visualizaciones específicas para dar forma a una criatura. Lovecraft mismo hace referencia a este proceso en su relato El horror de Dunwich, donde menciona que ciertas entidades no pueden tomar cuerpo sin sangre humana. Ahora, a partir de estas premisas, podemos desglosar el ritual para la creación de un Shoggoth. Este rito no es para principiantes, ya que utiliza técnicas avanzadas que pueden tener consecuencias peligrosas si no se llevan a cabo con el debido respeto, preparación y atención. El proceso comienza con la identificación del propósito que el Shoggoth cumplirá para el mago. Una vez definido este propósito, el siguiente paso es crear un sigilo que simbolice la tarea para el cual el Shoggoth será invocado.
la preparación física del espacio de trabajo es fundamental para el éxito del rito. Un altar dedicado a Shub-Niggurath, la gran cabra negra de los bosques, es ideal debido a su asociación con la fertilidad y la creación de vida. El uso de símbolos y colores específicos como el negro y el marrón, junto con sonidos de tambores o de cabras, fortalecerá la conexión con esta deidad. Es importante mencionar que en la magia orientada hacia los mitos de Tulu, como es el caso, normalmente no se utiliza un círculo mágico, pero en este ritual en particular es recomendable trazar uno para evitar la interferencia de energías indeseadas. Durante el rito, el mago invoca a Shub-Niggurath y procede a estimular su energía sexual mientras visualiza al Shoggoth tomando forma dentro de un contenedor mágico preparado con antelación. La energía sexual es clave en este proceso, ya que alimenta directamente la manifestación del Shoggoth. Este proceso debe repetirse durante 3 días, y luego el mago debe alimentar al Shoggoth con su propia sangre durante un periodo de 40 días para fortalecerlo y asegurarse de que sea lo suficientemente poderoso para cumplir su tarea. La visualización del Shoggoth es crucial en todo momento, ya que a medida que el rito progresa, la imagen del Shoggoth debe volverse más clara y tangible en la mente del mago. Con el tiempo, el Shoggoth comenzará a aparecer sin necesidad de grandes esfuerzos de visualización, lo que indica que la entidad ha cobrado una cierta independencia y ya está lista para servir. Hemos de recordar que desterrar una entidad como esta es extremadamente difícil por la particularidad de la independencia de pensamiento que posee la entidad. En este podcast no especifico un ritual de destierro para ellos, porque esto depende mucho de la voluntad y del propósito que el mago le haya dado al servidor mágico. En próximos podcasts estaré hablando sobre el destierro de estas entidades y sobre los destierros en general. Invocación a Tulu. Tulu Futakn. Ahora exploraremos un ritual onírico destinado a establecer contacto con el Gran Tulu, basado en un fragmento de The Tulu Workings, escrito por Arderman y editado por 333. Este ritual busca invocar al Gran Tulu, la entidad primigenia que, según el legendario escritor H.P. Lovecraft, yace dormida en la sumergida ciudad de R'lyeh, esperando que las estrellas se alineen correctamente para volver a gobernar el mundo. Lovecraft, en su relato La llamada de Tulu, lo expresó de forma brillante con las siguientes palabras: lo que no está muerto puede yacer eternamente, y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede morir. El contacto con Tulu en la actualidad solo es posible a través de los sueños. Sin embargo, es importante comprender que esta comunicación es mayormente unidireccional. La imagen onírica del Gran Tulu es tan vasta y abrumadora que rara vez permite una respuesta espontánea del soñador. Aún así, existen métodos específicos que pueden prepararnos para recibir sus señales. El procedimiento en sí es simple, pero requiere de entrenamiento riguroso para evitar fallos importantes. En primer lugar, es esencial preparar un ambiente adecuado. El templo o el espacio donde se realiza el ritual debe estar decorado con colores que evoquen la profundidad y la oscuridad, como el negro, el rojo, el verde profundo y el azul oscuro. Si tienes acceso a una piscina, realizar el ritual en el agua, especialmente si se añade sal, puede mejorar considerablemente los resultados. En cuanto a la vestimenta, lo ideal es contar con un traje de goma verde o gutaperca. Si no dispones de uno, puedes pintar tu cuerpo de un verde oscuro o, como última opción, usar una capa oscura con capucha hecha de una tela gruesa. El objetivo es conectarte visual y simbólicamente con la naturaleza acuática y sombría de Tulu. El ritual debe realizarse por la noche o en momentos previos al sueño, siempre asegurándote de que el entorno esté completamente oscuro. Sin embargo, un aspecto crucial es que debes estar en un estado de agotamiento total, físico, mental y emocional. Este estado de debilidad te permitirá estar más receptivo a las energías que intentas convocar. Existen diversas formas de alcanzar este nivel de cansancio, pero lo importante es que estés completamente exhausto antes de comenzar.
Antes de recostarte, toma un tiempo para leer tu relato favorito de Tulu. Mientras lo haces, trata de imaginar las escenas de la historia con la mayor claridad posible, visualizándolas como si estuvieran sucediendo ante tus ojos. Sin embargo, es crucial que no te quedes dormido mientras lees. Este es un error que debes evitar a toda costa. Si sientes que el sueño te está venciendo, deja de leer y pospone el ritual para otro momento. El enfoque es clave para este proceso. Una vez que termines de leer, comienza a girar en sentido antihorario. Al principio, hazlo lentamente y luego ve acelerando el movimiento progresivamente. Mientras giras, debes recitar, vibrar o incluso gritar una serie de mantras específicos. A continuación te menciono los mantras que debes recitar. Tauliwat inafrlha da vekn kluh krtalat hetrf. Estos mantras son permutaciones de palabras relacionadas con Tulu, Rilé, agua, tentáculos y Ftagn. La duración del giro debe ser entre 10 a 15 minutos en tus primeras sesiones. Con la práctica, podrás extender este tiempo a 30 minutos o incluso a 1 o 2 horas. Naturalmente, te sentirás mareado, pero con el tiempo esta sensación disminuirá. Después de completar un giro, dirígete directamente a la cama. Es fundamental que sigas murmurando los mantras mientras te acuestas, permitiendo que tu mente entre en un estado de trance profundo. Con la práctica, serás capaz de continuar recitando los mantras incluso después de haberte quedado dormido. Algunas personas encuentran útil utilizar un sigilo adecuado durante este ritual. Puedes decorar tu espacio con este símbolo y colocar uno debajo de la almohada. Si decides seguir este enfoque, se recomienda diseñar un sigilo único para cada ejecución del ritual, lo que fortalecerá tu conexión con las energías convocadas. Después de un tiempo de práctica, es posible que finalmente seas contactado por el Gran Tulu en tus sueños. Sin embargo, no esperes resultados inmediatos ni favores gratuitos. La entidad con la que intentas comunicarte es antigua, poderosa y más allá de nuestra comprensión. Este ritual requiere de dedicación, paciencia y un respeto profundo hacia las fuerzas que estás invocando. Así concluye nuestra sección de rituales relacionados con Lovecraft. Si decides embarcarte en esta experiencia, recuerda, hazlo con precaución y la mente abierta. Tulu te espera en el sueño profundo, pero recuerda, Ftagn, él aún duerme, por ahora. Para terminar, hemos de decir que la obra de Lovecraft, con su rica mitología y su visión aterradora del universo, no es solo una fuente de terror literario, sino una herramienta poderosa para el mago del caos. A través de sus relatos, Lovecraft nos ofrece un vasto campo simbólico, lleno de entidades, dimensiones y conceptos que desafían la realidad tal como la conocemos. La magia del caos, con su enfoque pragmático y flexible, nos permite tomar estos elementos y transformarlos en herramientas ritualísticas, creando servidores, invocando entidades y explorando los límites de la mente humana. Así, finalmente, en este podcast hemos explorado cómo Lovecraft y la magia del caos se entrelazan, ofreciendo a los practicantes nuevas formas de interactuar con lo oculto y lo innombrable. Al final, tanto Lovecraft como la magia del caos nos enseñan una lección crucial. El universo es mucho más vasto, extraño y aterrador de lo que podemos imaginar, y aquellos que se atreven a explorar sus profundidades pueden encontrar poder y conocimiento más allá de lo imaginable. Por favor, no olvides darle like al podcast, suscribirte al canal de Magia Caótica y activar la campanita para más contenido sobre magia del caos, servidores mágicos, entidades Lovecraftianas y técnicas avanzadas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del horror cósmico y la magia del caos. Recuerden, soy Frater Alecos y esto fue Podcast Caótico. Hasta un próximo capítulo. Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog GrimorioMagiaDelCaos.blogspot.com.